Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas: Verbo Divino, Salterre, Desclée de Brouwer, Cristiandad, Mensajero, Eunsa, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastoral Litúrgica y Frontera, entre muchas más. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios. Desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con La Moderna. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer. Estoy conversando con el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy es él, una personalidad como su eminencia. Es el tema de hoy, tiene tanto que decirnos. Quisiera que este programa durara más tiempo. Ya desde ahora estoy pensando en invitarlo más adelante para que nos comparta ese sabor de un obispo que convivió con tantas comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas, que recibió al Papa en un viaje apostólico y que ahora es ilustre miembro del Colegio Cardenalicio. Eminencia, ¿y qué le dijo usted al Papa y qué le dijo el Papa a usted cuando le dio el capelo, el anillo cardenalicio, el título en aquel consistorio? Como me hicieron vivir en Santa Marta, donde él reside, después de que pasamos la cuarentena, porque nos pusieron en cuarentena 10 días, que no podías salir ni de tu habitación, en la puerta te llevaban los alimentos, ahí recogían los sobrantes, pero pasando los 10 días y que nos hicieron la prueba y salió negativa, ya pude bajar al comedor y él acostumbra bajar al comedor con todos los demás. Y un día entré buscando un lugar y de buenas a primeras, pues quien me acompañaba me dice, el Papa. Yo no le hice caso, hasta que el Papa se me acercó, me hizo favor de saludarme y yo de momento me quedé impresionado y solamente le alcancé a decir gracias. Y también él me dijo gracias por aceptar. Después ya en una plática personal me decía él que hace tiempo lo había pensado, pero que no había encontrado el momento oportuno. Y yo creo que sí influyó el que él me empezó a conocer en Aparecida en 2007. Tuvimos ahí 3 semanas de trabajo. No con relación personal, pero sí nos conocimos, ahí nos tratamos. Después a mí me pidieron ir a Buenos Aires a dar unas pláticas a los obispos argentinos sobre la pastoral indígena. Y él era el presidente de la conferencia episcopal. Entonces sí, estuvimos como 2 días un poco más de cerca. Y sobre todo después en San Cristóbal, con la intención de que él estuviera más cerca de los indígenas. Cuando se habló de que podía venir a México, insistimos que fuera a San Cristóbal. Y él aceptó la invitación y fue allá. Fue muy importante porque él pudo convivir más con esas culturas. Claro, la visita es muy rápida, pero sí pudo convivir más. Pudimos organizar la celebración. La comida de mediodía fue solo con indígenas, nadie de su séquito. Solamente los 2 obispos, mi auxiliar y un servidor, y 13 de ellos, de los indígenas. Entonces, la experiencia con el Papa ha sido pues muy bonita. Además, pues, se entiende uno por el idioma más fácilmente, pero sobre todo por la cercanía de él. Él da mucha confianza para que uno pueda hablarle. Yo le presenté algunos problemas que hemos tenido antes, siendo obispo ahí en San Cristóbal, que no podíamos ordenar nuevos diáconos permanentes. También teníamos problemas con las traducciones de la liturgia a los idiomas indígenas. Y él afortunadamente fue abriendo caminos para que esto se pudiera facilitar más. Yo estoy muy agradecido con él y con Dios. Ahora, él como pues latinoamericano que es, él sensible a esto de los pueblos
indígenas, llamémosle así. Fíjese que no tanto, porque en Argentina tienen pocos indígenas. Entonces, allá no hay tanta conciencia como la tenemos aquí o en otros países. Él fue elegido en marzo-abril de 2015. Y yo tuve la oportunidad de ir a Roma en diciembre para una entrevista personal sobre estos asuntos de los indígenas. Y yo le dije, Santo Padre, usted está hablando mucho de los pobres y que bueno, adelante, pero casi no habla de indígenas. Porque ellos, como argentinos, no tienen mucha conciencia de esto. Le dije, Santo Padre, usted casi no habla de indígenas y son pobres entre los pobres. Y me dijo, se lo agradezco y lo tomaré muy en cuenta. Y lo ha tomado tan en cuenta que de veras es extraordinario lo que él dice, lo que él hace, su cercanía con los indígenas en todas partes. Bueno, y convocó al sínodo de la Amazonía. En efecto, así es. Quiero pensar, por lo que usted ha dicho, que usted le sembró la idea. No, yo no me atrevo a tanto. Pero que él empezara a hablar más de los indígenas y conocer más, pues sí, yo se lo pedí. Pero pues el Espíritu Santo hace su trabajo. ¿Nosotros qué somos? A ver, conozcamos algo de la diócesis de indígenas, no exclusivamente, pero sí mayormente la población de esa diócesis de San Cristóbal de las Casas, son naturales del lugar. Esa diócesis de la que fue obispo el cardenal Felipe Arizmendi. Después de un obispo que lo fue de esa misma diócesis, 40 años, Samuel Ruiz. Recordemos, definamos qué es, en qué consiste la diócesis de San Cristóbal de las Casas. La diócesis de San Cristóbal de las Casas, antes conocida como diócesis de Chiapas, tiene como sede episcopal la Catedral de San Cristóbal de las Casas en la ciudad del mismo nombre, que antes era conocida como Ciudad Real de Chiapa. Su origen procede del consistorio del 19 de marzo de 1539, en el que la erigió el Papa Paulo III. Luego de las diócesis de Tlaxcala, México, Morelia y Oaxaca, es la quinta más antigua de México. Inicialmente formó parte del Reino de Guatemala y fue separada de la Arquidiócesis de Guatemala. En sus orígenes fue sufragánea de la Arquidiócesis de Sevilla. El primer obispo fue el monje Jerónimo Juan de Ortega, quien renunció al cargo. Le sucedió Juan de Arteaga y Avendaño, quien murió antes de tomar posesión. El primer obispo en ocupar la sede fue Fray Bartolomé de las Casas, reconocido en la historia de la Nueva España por ser un defensor acérrimo de los indígenas americanos. En 1957, el territorio episcopal se escindió para formar la diócesis de Tapachula y otra parte en 1964 para formar la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, que en el año 2006 fue elevada por el Papa Benedicto XVI al rango de arquidiócesis, de las que son sufragáneas la de Tapachula y la de San Cristóbal, cuya extensión territorial es actualmente de 36.821 kilómetros cuadrados, en los que se desempeñan 100 sacerdotes, 329 diáconos permanentes, 8.000 catequistas y 300 agentes de animación y coordinación pastoral que sirven a 2.039.592 personas que viven en 2.500 comunidades dispersas, en su mayoría rurales e indígenas. El 63% se declara indígena de 5 etnias. San Cristóbal de las Casas ha tenido 39 obispos. El último hasta ahora, y desde 2017, es Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, sucesor del cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, el último cardenal mexicano creado hasta ahora. Mire que me emocioné. Mire que me emocioné de ver que estoy ante el sucesor de Fray Bartolomé de las Casas. Indigno. Y me emocioné al verlo a usted recibiendo ese capelo cardenalicio, ese birrete por el Santo Padre. Eminencia, servir a 2 millones de personas, mayormente indígenas, yo me lo imagino a usted, que ha de haber tenido que desplazarse a la selva en burro, en caballo, en moto o en jeep, con botas o cómo, y con mosquitos y con culebras y con alacranes. ¿Cómo era la vida de usted allí? Porque pues, no todo es la cabecera municipal, está la selva.
Con frecuencia pasábamos una semana casi sin estar en la oficina, pasaba a veces un mes y la secretaria canciller me regañaba y me decía, tiene que estar aquí en la oficina, pues la gente lo quiere ver aquí en la oficina, porque la mayoría de tiempo eran las comunidades. ¿Ah, sí? Y en las comunidades de todo. Obviamente las más dispersas eran las de la selva. Y ahí como nos teníamos que trasladar, pues a veces caminando, porque no había otra. A veces, cuando hace muchos años yo podía caminar a caballo. En otras ocasiones tuvimos que usar una avioneta, de esas avionetas raquíticas que hay, porque sí había ese servicio en aquellos tiempos. ¿En jeep? En una camioneta Jeep, pero yo llegaba en eso a las cabeceras parroquiales y ahí los padres me trasladaban pues en lo que se pudiera. ¿En moto? No en moto nunca, cuatrimoto sí. En cuatrimoto. En cuatrimoto sí. En el lodo, en la lluvia. Obviamente, eso que ni qué. Y a veces dormir en el suelo, yo andaba cargando mi sleeping, porque a veces dormíamos en 2 bancas de la iglesia o en camitas muy rudimentarias, en fin. Ya me emocioné más. ¿Para qué platicar tanta cosa, no? ¿Y cómo se entendía usted con ellos si algunos no conocen el castellano? Fíjese que cada día más lo conocen, pero yo siempre tenía conmigo de los catequistas de la comunidad, son muy hábiles mentalmente y cuando había reuniones y me tenían que traducir, siempre estaba junto a mí algún traductor. Yo podía celebrar las misas en celtal y en tzotzil, que son los idiomas más numerosos. El celtal lo hablan casi 500,000, el tzotzil unos 350,000. Y sí, celebraba las misas con ellos en su idioma. O sea, ¿usted habla estos dos? No que los maneje para un diálogo, pero sí los tenía que hablar, aprendí a hacerlo. Por ejemplo, si quiere le canto un poquito el Padre Nuestro en tzotzil. Sí. Totik tabinahel, ichbiluk tamukachulbi, akotaluk alekilal, akoskota apasel, likusichakan, etcétera, etcétera, etcétera. Más toda la celebración. Incluso logramos que ya Roma autorizara las partes centrales de la misa, ya para que estén autorizadas oficialmente por Roma. Entonces iban las comunidades y repito, pues ahí conviviendo con la gente. A mí me trataron siempre bien. Bueno, hubo problemas al principio por desconfianza, sobre todo con algunas líneas zapatistas o de otra índole, pero con el tiempo no, muy bien, de veras. Yo le agradezco a Dios esa experiencia. Estuve allá casi 18 años, más 9 en Tapachula, que es Chiapas, entonces 27 años en Chiapas, con distintas experiencias y ambientes y distintos climas. San Cristóbal más o menos frío, pero después en la selva muy caliente y lugares muy calurosos, la frontera con Guatemala muy calurosa, los límites entre Tabasco y Chiapas, por allá por Palenque, muy caliente, y San Cristóbal fresco. Entonces, que Dios nos diera la capacidad de poder convivir con distintos climas y con distintas personas, que es lo más importante. ¿Los extraña? Extrañar en el sentido de querer estar allá, no, porque cumplí un tiempo, cumplí mi tarea, mi sucesor está trabajando adelante. Recordar sí, porque pues gran parte de la vida es allá. ¿Nostalgia? No, en ese sentido negativo de la palabra, no. Recuerdo sí, y gratitud con Dios con tantas experiencias vividas. Pero como deseo de estar allá continuo, no, yo decidí una vez que llegó mi sucesor, venirme a vivir a Toluca. Y estamos en mucha comunicación, nos queremos y nos entendemos muy bien. Y él continúa el trabajo, es un trabajo pues de Dios, que yo recibí no solamente de don Samuel Ruiz, sino de sus antecesores, desde Fray Bartolomé de las Casas y después, por ejemplo, don Lucio Torreblanca, que es anterior a don Samuel Ruiz y también trabajó muchísimo y casi de él no se habla y no es justo. Entonces yo recibí, y como dice San Pablo, lo que yo recibí se lo transmito. Y mi sucesor sigue trabajando extraordinariamente. Qué bonito es lo bonito. ¿Se imagina usted, sí se lo imaginó, al cardenal Arizmendi durmiendo en un sleeping bag, caminando sobre el lodo, andando en cuatrimoto, celebrándoles la misa a los indígenas en sus propias lenguas? ¿Qué cosa es un cardenal? ¿Qué es un cardenal? ¿Qué caracteriza a una persona para que lo sea? ¿En qué consiste ser un cardenal, como el cardenal Arizmendi lo es?
Los cardenales encuentran su origen en los presbíteros de las 25 iglesias cuasi parroquiales de Roma. De los 7, luego 14 diáconos regionales y 6 diáconos palatinos, y de los 7 en el siglo XII, obispos suburbicarios que fueron consejeros y colaboradores del Papa. A partir del año 1150 formaron el colegio cardenalicio con un decano, que es el obispo de Ostia, y un camarlengo en calidad de administrador de los bienes. Desde el año 1059 son electores exclusivos del Papa. En el siglo XII se comenzó a nombrar cardenales también a los prelados que residían fuera de Roma, y a partir de ese mismo siglo tienen precedencia sobre los obispos y arzobispos. El número de los cardenales entre los siglos XIII y XV ordinariamente no era superior a 30, hasta que en 1586 el Papa Sixto V lo fijó en 70. En el consistorio secreto del 15 de diciembre de 1958, Juan XXIII derogó el número de cardenales establecido por Sixto V y en 1962 estableció que todos los cardenales fuesen honrados con la dignidad episcopal. En 1965, Pablo VI determinó el lugar de los patriarcas orientales en el colegio cardenalicio y en 1970 dispuso que con el cumplimiento de los 80 años de edad, los cardenales cesan de ser miembros de los dicasterios de la Curia Romana, de todos los organismos permanentes de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, y pierden el derecho de entrar al cónclave de elección, de elegir al romano pontífice y de ser electos. En el consistorio secreto del 5 de noviembre de 1973, el mismo Pablo VI estableció que el número máximo de cardenales que tienen la facultad de elegir al romano pontífice se fijara en 120, número que reiteró Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de 1996. Los cardenales pertenecen a las distintas congregaciones romanas. Se les considera príncipes de la sangre con el título de eminencia. Los que residan en Roma, incluso fuera de la Ciudad del Vaticano, son ciudadanos del Vaticano para todos los efectos. Es una gran dignidad. O sea, es un hombre entre millones y millones y millones de seres humanos y entre 2000 años. Ser cardenal. Y con su sangre defender la verdad. Y usted es uno de ellos. Por eso la primera pregunta que yo me hice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y después, bueno, ¿qué me va a implicar esto? Y el Papa nos decía claramente, no se dejen engañar porque los traten de su eminencia y todo ese tipo de cosas, cuidado. Y él me decía, si te hacen una fiesta, está bien, adelante, pero evita todo lo que sea muy mundano. Y yo les dije a mis parientes, ojo, evitar el exceso de tragos y demás cosas por el estilo. Entonces, es una responsabilidad, porque sí es un título, es una dignidad, pero es una gran responsabilidad. Y el color de los trapitos rojos que nos ponen, que no me gustan, por cierto, pero significa eso, la sangre que hay que derramar, estar dispuestos a dar la vida por el Señor y por su iglesia. Eminencia, don Felipe, ¿cómo es la iglesia en Chiapas? O sea, ¿cómo funciona en esas comunidades, en esa realidad en la que hubo un conflicto, el conflicto zapatista, ¿no?, del que la iglesia fue mediadora en aquel momento, y usted recibió esta diócesis después de Samuel Ruiz, digo, prácticamente después, y cómo fue su desarrollo y cómo se estabilizaron las cosas? Y cuéntenos mucho más, pero debo tomar un respiro y regresamos con esto y con más del cardenal Felipe Arizmendi. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas.
Diplomados en espiritualidad y mística, teología, filosofía, latín, hebreo, griego, Antiguo y Nuevo Testamento, liturgia y religiones del mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial.